Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Jesús les conceda la paz. Vamos a explicar los números 1546 al 1547 del Catecismo de la Iglesia Católica. Para ello, es bueno señalar que estamos dentro del sacramento del orden. Los sacramentos son 7. Uno de los sacramentos es el sacramento del orden. ¿Y qué es el sacramento del orden? Es el sacramento por el cual un varón con vocación recibe la unción del Espíritu Santo para actuar como ministro de Cristo. El sacramento del orden tiene 3 grados. El tercer grado es el diaconado, el segundo grado el presbiterado y el primer grado es el episcopado. El diácono representa a Cristo servidor, Cristo siervo. La palabra diácono viene del griego diakonos, que significa servidor. Un diácono no es sacerdote, puede predicar la palabra de Dios, hacer la homilía, puede bautizar y puede ser testigo cualificado en un matrimonio. Pero el diácono no consagra, no confiesa. El diaconado es el tercer grado del sacramento del orden. El presbiterado es el segundo grado del sacramento del orden. Presbiteros significa anciano, hace referencia a la sabiduría. El presbítero es llamado sacerdote, padrecito, curita. El sacerdote tiene la unción del Espíritu Santo para actuar in persona Christi. El sacerdote tiene las manos ungidas para consagrar, para bendecir, para absolver los pecados en nombre de Cristo. Y tenemos el episcopado, que es el primer grado del sacramento del orden. El obispo tiene la plenitud del sacramento del orden, hace de cabeza en una iglesia particular. Es el obispo, el vicario de Cristo, en una diócesis. Una diócesis es una jurisdicción, es una iglesia particular. Cada diócesis tiene su obispo, tiene una cabeza. El obispo tiene como colaboradores directos a los presbíteros. Todo sacerdote tiene que actuar siempre en comunión con el obispo del lugar. Por lo tanto, cuando hablamos del sacramento del orden, hablamos de 3 grados. Tercer grado, el diaconado. Segundo grado, el presbiterado. Y primer grado, el episcopado. Ahora bien, hay un solo sacerdote con mayúsculas. En otras palabras, Cristo es el sacerdote, no es un sacerdote. Es el sacerdote. Lo propio de un sacerdote es unir lo humano con lo divino a través de un sacrificio, de una ofrenda. En todas las culturas tenemos la institución sacerdotal. Si uno estudia las diferentes culturas de la humanidad, en todas las culturas encontramos expresiones religiosas. El hombre es un ser religioso. Incluso en las culturas más primitivas encontramos ritos religiosos que expresan que el ser humano se abre a lo infinito, a lo trascendente. En ese sentido, en todas las culturas humanas tenemos la institución sacerdotal. Los incas tenían sacerdotes, los mayas tenían sacerdotes, los vikingos tenían sacerdotes, hasta los caníbales tienen sacerdotes. Los sacerdotes de los caníbales bendicen a los misioneros antes de comérselos. Bromas aparte, la institución sacerdotal expresa que el ser humano quiere buscar la comunión con lo divino.
Pero el único sacerdote que salva es Cristo, no hay otro. Por eso Jesús es el sacerdote. Y Jesús es el sacerdote porque en Jesucristo se une lo divino con lo humano. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es el sacerdote porque Él sella la nueva y definitiva alianza con su sangre. Jesús es el sacerdote porque ha realizado el único sacrificio que salva, el sacrificio de la cruz. Jesús es el sacerdote porque es Él quien entra al santuario, al cielo, como cabeza de la iglesia y nos abre las puertas del cielo de par en par. Por eso la iglesia se dirige al Padre por Jesucristo. Él es sumo y eterno sacerdote. Queridos hermanos, cuando hablamos del sacramento del orden, lo primero que debemos señalar es que Cristo es el sacerdote. Y por eso se habla del único sacerdocio de Cristo. Cristo es el sacerdote. Decía Santo Tomás de Aquino, Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Es decir, cuando hablamos de los sacerdotes del Antiguo Testamento, estamos hablando de hombres de carne y hueso que no podían realizar el sacrificio que agradara de verdad a Dios, pero iban anunciando la venida de el sacerdote. Y en el Nuevo Testamento tenemos ya la venida de el sacerdote, Jesús, nuestro Señor. Él es sumo y eterno sacerdote. Él es, repito, el único que salva. Por eso, queridos hermanos, nosotros no debemos aceptar el relativismo religioso. ¿En qué consiste el relativismo religioso? En pensar que todas las religiones son iguales. No. Todas las religiones no son iguales. Hay que respetar a quienes no comparten nuestra fe. Hay que respetar el credo de aquellos que no son cristianos. Hay que respetar siempre a la persona. La iglesia es muy respetuosa con las creencias de aquellos que no tienen la fe católica. La iglesia habla de la libertad religiosa. Pero al mismo tiempo la iglesia rechaza el relativismo religioso. Solo Jesús salva. Solo Jesús es el camino para el Padre. Solo Jesucristo puede dar vida eterna. Solo Cristo. Y nadie más que Cristo. Jesús ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Jesús es el sacerdote. Y la iglesia, en su liturgia, se dirige al Padre por Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo. Cuando estamos en la Santa Misa, toda la comunidad que celebra su fe se dirige al Padre por Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, con la fuerza vivificante del Espíritu Santo. Solo Cristo nos lleva al Padre, solo Cristo nos da el Espíritu Santo, solo Cristo es la cabeza de la iglesia, solo Cristo ha realizado el único sacrificio que salva, el sacrificio de la cruz. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1545, el sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas. Yo les invito para que lean la carta a los Hebreos. Repito, yo les invito, les animo a que lean la carta a los Hebreos. Lean los capítulos 7, 8 y 9 de la carta a los Hebreos. Ahí tenemos la mejor catequesis que hay en la Biblia sobre el sacerdocio de Cristo. ¿Qué carta van a leer?
¿La carta a los Hebreos o la carta a los Hebreos? La carta a los Hebreos. Capítulos 7, 8 y 9. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Muy queridos hermanos, hemos señalado que uno de los 7 sacramentos es el sacramento del orden. Gracias al sacramento del orden, un varón con vocación recibe la unción del Espíritu Santo para ser ministro de Cristo. Hay 3 grados en el sacramento del orden. El tercer grado es el diaconado. Los diáconos pueden bendecir, pueden predicar, hacer la homilía, pueden bautizar, pueden bendecir también un matrimonio. En nombre de la iglesia son testigos en una boda católica. No pueden confesar, no pueden consagrar, no pueden confirmar, no pueden dar la unción de los enfermos. Tenemos el segundo grado del sacramento del orden, que es el presbiterado, son los sacerdotes, padrecitos, curitas. Ellos actúan in persona Christi, tienen la unción del Espíritu Santo para actuar in persona Christi, consagrar, absolver los pecados en nombre de Cristo, dar la unción de los enfermos, por supuesto bautizar. También son testigos cualificados en los matrimonios. Con delegación del obispo pueden confirmar. Y tenemos el primer grado del sacramento del orden, que es el episcopado. Episcopos significa vigilante. El obispo es el vigilante en una iglesia particular. El obispo es quien hace de cabeza en una iglesia particular, tiene la plenitud del sacramento del orden. Hemos señalado que Cristo es el sacerdote. Cristo no es un sacerdote, Cristo es el sacerdote. Les animo a que lean los capítulos 7, 8 y 9 de la carta a los Hebreos. Por ejemplo, si nosotros leemos la carta a los Hebreos 7, 25, ahí decimos lo siguiente al leer este pasaje. Y por eso también puede Cristo perpetuamente salvar a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Cristo está vivo, intercediendo por nosotros ante el Padre. Él es el sacerdote. Él es Cristo, sumo y eterno sacerdote. Ahora, hay 2 formas de participar del sacerdocio de Cristo. Tenemos el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Cristo es el sacerdote y hay 2 formas de participar. Repito, el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. El sacerdocio común lo recibimos por el bautismo. ¿Y qué es lo propio del sacerdocio común? Gracias a este sacerdocio, el bautizado ofrece su vida a Dios por medio de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. Gracias a que tiene el sacerdocio común, un laico hace de su vida una ofrenda agradable a Dios.
De tal manera que vive aquello que está en Romanos 12:1. Sean hostias vivas, hostias santas, hostias agradables a Dios. Por eso qué importante que los laicos se den cuenta que tienen un sacerdocio, el sacerdocio común. Y gracias a este sacerdocio, los laicos ofrecen sus vidas, sus trabajos, sus esfuerzos, sus labores cotidianas a Dios. Son hostias vivas, hostias santas, hostias agradables a Dios. Romanos 12:1. Hay que despertar a los laicos. Los laicos son como un gigante que está dormido. Los sacerdotes tenemos que predicar más sobre lo que significa el sacerdocio común, porque los laicos están llamados a santificar el mundo, ser sal de la tierra, luz del mundo, granito de mostaza y levadura en la masa. Y eso será posible si viven su sacerdocio común. Cuando una profesora enseña bien a los niños, no solamente da un buen contenido, sino inculca valores, está viviendo su sacerdocio común. Cuando un médico atiende bien a los pacientes, defiende la vida, está viviendo su sacerdocio común. Cuando un taxista hace bien su trabajo, respeta las señales de tráfico, es honrado, si ve una billetera en un asiento, la devuelve, está viviendo su sacerdocio común. Cuando un policía no es corrupto, no pide coimas, se preocupa por cumplir esa labor tan importante que es un servicio a la comunidad, está viviendo su sacerdocio común. Cuando un ama de casa hace bien sus labores, tiene la casita ordenada, pone mucho cariño a los quehaceres domésticos, está viviendo su sacerdocio común. Qué importante es que se viva el sacerdocio común por parte de los laicos. Hay que despertar a los laicos. Tenemos que darles puré de rocoto para que tomen conciencia que tienen un sacerdocio, el sacerdocio común. Pero además tenemos el sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial es lo propio de quien tiene el sacramento del orden. Fundamentalmente quisiera mencionar a los presbíteros, también los obispos. Todo sacerdote, es decir, todo presbítero, tiene la unción del Espíritu Santo para actuar in persona Christi. Participa del sacerdocio de Cristo de tal manera que actúa en la persona de Cristo cada vez que está celebrando los sacramentos. Por eso es importante que los sacerdotes tomemos conciencia que somos personas sagradas. Estamos llamados, los sacerdotes, a tomar conciencia que somos varones consagrados a Dios y al servicio de la Iglesia. Ser sacerdote para la mayor gloria de Dios y el servicio del pueblo de Dios. Ser sacerdote sobre todo para celebrar la Santa Misa, que es la acción más sagrada, más santa, más sublime que se puede realizar en el mundo. Ser sacerdote para comunicar la gracia. El sacerdote es un homo dei. ¿Qué significa que el sacerdote es un homo dei? Es un hombre de Dios. El sacerdote está llamado a reflejar a Cristo, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Por eso, queridos hermanos, tenemos que rezar todos los días por los sacerdotes. Fácil es criticar a un sacerdote, fácil es acribillar a un sacerdote cuando cae, pero ese no es el camino. El camino es
orar todos los días por la santidad de los sacerdotes, por la fidelidad de los sacerdotes, para que sean de verdad reflejos de Cristo, el buen pastor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1547, el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. ¿Qué nos está diciendo el catecismo? Que en la iglesia todos tenemos la misma dignidad, somos hijos de Dios, cristianos, llamados a ser templos del Espíritu Santo. Pero hay que diferenciar quienes tienen el sacerdocio común y quienes tienen el sacerdocio ministerial. No significa que unos son más que otros, significa que cada uno tiene que estar en su sitio. El laico tiene que actuar como laico y el sacerdote como sacerdote, cada uno en su sitio. Cuando no se respeta la naturaleza del sacerdocio común y la naturaleza del sacerdocio ministerial, tenemos problemas. Se arma una chanfainita en la iglesia. ¿Han entendido la imagen de la chanfainita? Es decir, hay laicos que quieren hacer acciones que no les corresponden. Hay laicos que se clericalizan, quieren hacer funciones que no les corresponden. A un laico no le corresponde, por ejemplo, hacer la homilía. No le corresponde. Hay laicos que piensan que van a ser buenos laicos si viven encerrados en una sacristía, y no es así. Lo propio de un laico es santificar el mundo. Necesitamos matrimonios santos, familias santas, profesionales santos, obreros santos, etcétera, etcétera. Pero tenemos también el otro extremo, sacerdotes que quieren hacer acciones que le corresponden a los laicos. Entonces tenemos la laicización de los sacerdotes, es decir, sacerdotes que visten como laicos, que se toman atribuciones que no son propias de alguien que tiene el sacramento del orden. No estoy diciendo que sean cosas pecaminosas, pero hay una serie de acciones que no pintan en la vida de un sacerdote. Un sacerdote no es un laico. Por eso un sacerdote tiene que vivir sacerdotalmente en su forma de vestir, cuidar los lugares a donde va, tiene que ser prudente, debe tener lo que se llama el porte sacerdotal, que no significa que es un señorito intocable. El sacerdote tiene que ensuciarse los pies, tiene que fajarse, tiene que estar en la trinchera, pero como sacerdote, siempre como sacerdote. Por eso es importante lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1547. Ahí se dice que el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial son diferentes, pero se complementan. No hay que mezclarlos, cada uno en su sitio. Esto es muy importante. Al sacerdote le corresponde presidir la celebración eucarística. Al sacerdote le corresponde la prédica. Al sacerdote le corresponde estar en el confesionario. Al sacerdote le corresponde también la formación. Esto es importante. Los laicos tienen una labor muy importante. ¿Qué labor? La de santificar el mundo. Pidamos a la Virgen Santísima hoy por todos los miembros de la Iglesia para que cada uno viva con gozo, con alegría, su propia vocación. Amén. Hacemos una pausa y volvemos.
Muy queridos hermanos, qué importante es darnos cuenta que en la iglesia tenemos dos formas de participar del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio común, donde tenemos la importancia de los laicos. Los laicos están llamados a santificar el mundo. No se olviden, Romanos 12:1, sean hostias vivas, hostias santas, hostias agradables a Dios. Los laicos son muy importantes en la iglesia, tienen el sacerdocio común, gracias al cual ofrecen su vida, sus trabajos, sus quehaceres a Dios por medio de Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo. Y tenemos el sacerdocio ministerial, tenemos los diáconos, tenemos los presbíteros, tenemos los obispos. Los presbíteros actúan en persona crística, también los obispos, y qué importante es orar por todos los sacerdotes. Tenemos ya una llamada, bendiciones. Aló, padre. Bendiciones, Sí, padre, bendiciones. Bendiciones, padre, Carlos, Sí. José de Almeida. Habla sola, gracias, Sí. precioso, lindo. Bueno, ¿me escucha, padre? Sí, bendiciones. Padre, precioso, vamos a sacerdotal a estos tipos de grado, episcopado, los obispos, segundo grado, presbiteriados, ancianos, niños de sabiduría, tercer grado, los diáconos amorosos, servidores, precioso, lindo. Padre, y también los sacerdotes presbiteriados, actúan en persona Cristi, hace la Eucaristía, Padre Precioso, y también ya que a servir, reiterado, ese es está hermoso, es una persona hermosa, Padre, le bendiga a usted, Padre Precioso, gracias por usted, por la fidelidad de sacerdotes y de sacerdotes, Padre Precioso. También en Romanos 12:1, todos estamos, como usted dice, párrafo, el capítulo de Romanos 12:1, todos debemos a subir a Cristo, mi persona a Cristo. Ustedes hacen la voz de persona a Cristo, persona a Dios. Padre Precioso, eso sirve por mi familia, que como esta familia en esa mesa, por mi madre es una mesa que se con de salud, y por como son las pecadoras amorosas, Dios Precioso. Ojo del mundo, Padre Precioso, divino, en el sacerdote, misa de teología, aprendo más cada día, me de sabiduría. Gracias, Padre, estoy agradecido con usted, Padre Precioso. Bendiciones, Padre Precioso, eso Manel Suárez. Muy bien, tranquila hija, reza por todos los sacerdotes, apoya a tu nuevo párroco, también reza por tu ex párroco, el padre Jorge López, que lo han trasladado a Manchay, reza siempre por todos los sacerdotes. Tenemos otra llamada, bendiciones. Padre Carlos, buenos días. Le habla Henry de Puno, provincia de Azángaro. ¿Qué tal? Bendiciones para Puno. Muchas gracias, padre. Padre, yo tengo una consulta. Vea, hace una semana mi mamá pertenece a una asociación de comerciantes que estuvo de aniversario. Entonces Sí. la junta directiva organizó una Santa Misa por el aniversario, pero no fueron a la parroquia, sino que contrataron otro sacerdote, lo cual ya me pareció extraño, y en el momento de cuando mencionan al obispo en este caso de Puno, no mencionó su nombre, sino mencionó otro nombre, y al terminar la misa dijo que él, como sacerdote, pertenecía a la Iglesia Católica Renovada del Perú, fue lo que nos dijo. Entonces, yo quisiera saber, padre, si tiene validez, por ejemplo, la consagración o la bendición que hace al momento cuando termina la misa. Esa es mi consulta, padre, y también quería pedirle, por favor, que rezara por mis papás que van a estar de aniversario de matrimonio el día 4 de septiembre. Muchas gracias, padre. ¿Cómo se llaman tus papás? Bueno, qué pena. Pero bueno, vamos a rezar por sus papitos. A ver, es importante esta pregunta porque primero no hay que contratar sacerdotes que se ofrecen para celebrar misas fuera de la parroquia. Las misas son dentro de la parroquia, dentro del templo, salvo que el párroco autorice, que puede ser también, a veces puede celebrarse una misa en el patio de un colegio, por un aniversario, en un parque, pero siempre con la autorización del párroco del lugar. Y preferible que vaya el párroco o el vicario. Y si se quiere invitar a un sacerdote, se le pide el carnet. Por eso no es correcto
buscar cualquier sacerdote para que celebre misa en cualquier lugar. Estamos ofendiendo a Jesús Eucaristía con ese tipo de actitudes. Hay sacerdotes que son falsos, esas misas no valen. Hay sacerdotes que están suspendidos. ¿Qué pasa cuando un sacerdote está suspendido? ¿Vale la misa? Sí vale, pero está ofendiendo a Dios porque está suspendido, no debería celebrar misa. Y yo tengo entendido que algunos sacerdotes suspendidos se han congregado en diferentes grupos y, por ejemplo, la Iglesia Reformada Católica, la Iglesia Guadalupana, están ofendiendo a Dios porque están en rebelión contra la Iglesia, están traicionando las promesas que hicieron el día de su ordenación de ser sacerdotes en comunión con el obispo. Ellos muchas veces, y no estoy diciendo algo que sea mentira, usan el ministerio para lucrar. Sí, usan el ministerio para lucrar muchas veces. No digo todos, pero un buen porcentaje de sacerdotes suspendidos se meten a estas agrupaciones y cobran bastante. Respondiendo a tu pregunta, yo te pediría que hagas la corrección fraterna, que le digas a esas personas que no vuelvan a contratar ese tipo de sacerdotes. Si son falsos, no ha habido misa. Y si son verdaderos sacerdotes, pero suspendidos, sí ha habido misa, pero se ha realizado de una forma sacrílega y han sido irreverentes porque no deberían celebrar misa. Tenemos otra llamada, bendiciones. Queridos hermanos, es importante que nosotros no solo recemos por los sacerdotes, sino también que seamos muy obedientes a la disciplina de la iglesia. La iglesia señala que las misas tienen que realizarse siempre en el templo, en una parroquia, y si hay misa fuera del templo, con la autorización del párroco. Para eso está el párroco, para que vele, para que en la jurisdicción se respeten las normas litúrgicas, las normas que tienen que ver con la celebración de la Eucaristía. Esto es muy importante. Hoy hemos hablado del sacramento del orden. Hemos dicho que hay dos formas de participar en este sacramento. Mejor dicho, hay dos formas de participar del sacerdocio de Cristo. El sacramento del orden tiene 3 grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado, pero hay dos formas de participar del sacerdocio de Cristo. Tenemos el sacerdocio común y tenemos el sacerdocio ministerial. El sacerdocio común capacita a una persona para ofrecer su vida a Dios y el sacerdocio ministerial capacita a un varón para actuar in persona Christi. Tenemos otra llamada. Bendiciones. De abajo. ¿Sí? Sí. Hermanita, Padrecito Carlos, buenos días. Bueno, qué bonito programa, ¿no? Y bueno, yo siempre escucho, y en mi barrio, donde yo voy, lamentablemente lo que usted dice, padre, es cierto, porque, bueno, yo estoy de Trujillo y bueno, aquí hay bastantes iglesias católicas como sacerdotes, pero yo veo que hacen ya sea en casa o un velorio, lo hacen para liturgia, dicen, pues, ¿no? Pero yo creo que, ¿cómo se llama? Eso para mí no tiene validez, creo, padre, ¿no? Porque acá estamos en Trujillo y pues hay bastante iglesia, pero todos se agarran a la paraliturgia. Y la paraliturgia tal vez viene de una persona, como usted dijo, padrecito, pues por ganar el dinero, ¿no? Porque con mi retiro que yo hice, pues a veces me enseñaron a hacer el rosario, ¿no? Y a veces me llevan a hacer el rosario de los difuntos. Siempre pues a lo que me enseñaron. Pero, padrecito, mi pregunta es, ¿sí vale las paraliturgias que lo hacen? En donde siempre yo veo en fiestas, en velorios, en diferentes cosas, porque en Trujillo pues hay bastante iglesia católica y bueno, sacerdotes, ¿no? No sé cuál será el motivo de la gente de que agarran solamente la paraliturgia y encima pues después que termina lo ponen la música. Eso es todo mi pregunta. Muchas gracias. Ya. Buena pregunta. ¿Está permitida la liturgia de la palabra?
Cuando el sacerdote no se abastece, envía un laico bien formado, para hacer una liturgia de la palabra. Está permitida la liturgia de la palabra. Lo ideal siempre es la Santa Misa, pero hay mucha demanda, pocos sacerdotes. Recen, por favor, por las vocaciones a la vida sacerdotal. Recen, faltan sacerdotes. La liturgia de la palabra está permitida y también es un medio por donde llegan bendiciones. Cuando se proclama la palabra y se explica la palabra de Dios, llegan muchas bendiciones y hay que valorar la liturgia de la palabra. El párroco tiene que saber a quién envía, evidentemente no se puede enviar a cualquier persona. Ahora, hay también personas inescrupulosas, falsos sacerdotes o sacerdotes suspendidos que ofrecen liturgias de la palabra para lucrar. Hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Hay que tener también cuidado. Pero, repito, si vale una liturgia de la palabra, estemos atentos a la palabra de Dios y recibamos las gracias que vienen por la proclamación de la palabra y por la explicación de la palabra. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Hoy hemos hablado del sacramento del orden. Hay dos formas de participar del sacerdocio de Cristo. Cristo es el sacerdote. Tenemos el sacerdocio común, que es de los laicos. Ustedes están llamados a hacer ofrendas vivas, a hacer de sus vidas hostias puras, hostias santas, hostias agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Lean Romanos 12:1. Pero tenemos también el sacerdocio ministerial. Recemos por los sacerdotes para que sean fieles hasta la muerte. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Ánimo.